Vale, para empezar, ¿puedo preguntar para tu nombre? Sí, yo me llamo Raquel, ¿Y dónde naciste? en Melilla. Melilla. ¿Y tu Yo nombre? me llamo Sara y nací en Tetuán. Muy bien. Un momento. ¿Y puedo preguntar cuál año naciste en? Sí, yo nací en el año 65, Ah. 1965 en Tetuán. Ya era el país árabe independiente y había sido colonizado por España. O sea que la influencia cultural española en esa zona era muy, muy fuerte. Ah, sí. Sí. ¿Y sabes cuando tu familia vino a Marruecos? ¿Vinieron de España originalmente? Tengo la memoria histórica Sí. familiar de que son expulsados de la Inquisición española. Sí. Sí, nosotros somos judíos sefardíes y cuando hubo la Inquisición, pues nos trasladamos al norte de África. Ah, ¿sabes qué parte de España tu familia fueron? Mi madre tenía el escudo de la familia Gavisón, que era el suyo, no me acuerdo si era Toledo, era de la mitad sur de España, no me acuerdo exactamente. Ah, vale, gracias. Lo siento. ¿cómo es? Raquel. Raquel. ¿Sabes cuándo llegaron tu familia a Marruecos originalmente? No sé, yo sé que toda mi familia, mis bisabuelos siempre fueron de Tetuán y de Tánger, pero lo que está claro es que sí que fueron expulsados, fueron de los del 1492 y que entonces bueno, hubieron gente que se fueron a Turquía y otros se fueron a otro sitio y mis antepasados se fueron a Marruecos, como el caso de Sally. Y... oh, un momento. ¿Puedes describir, Sara, la casa de tu familia en Tetuán, no? Sí. 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 Bueno, era una familia típica y promedio. Vivíamos, yo la memoria que tengo, cuando nací ya vivíamos en dos casas que estaban adosadas en un edificio. No era ya en la parte de la judería porque una generación anterior a la mía ya había salido de la judería, era una sociedad que se había emancipado, ¿okay? Había salido de los límites, todavía vivían gente en la judería, pero mi familia había salido, ya era una generación anterior. Vivíamos en una casa, éramos mi tía, que era prácticamente, figuraba como si fuera una segunda figura materna o una abuela, y adosados estábamos mi familia de mis padres y nosotros. Allí mi padre, la tradición de ser joyero por un lado, toda mi familia eran joyeros prácticamente por la parte paterna, y aparte él era Moel, que era una figura, representaba un gran orgullo para mí siempre, ¿no? Era una persona muy querida y muy respetada. Así. Moel, ¿sabes lo que significa ser Moel? No, Moel es, ¿sabes lo que es el Brit Milá? Brit Milá es la circuncisión que se hace Ah, los sí, varones, verdad, sí, ¿okay? sí. Entonces el Moel era la persona especializada en hacer los Brit Milá. Y eso también es una tradición que se pasó de abuelo a padre, a hijo, y hoy por hoy uno de mis hermanos también es Moel. Ah, muy bien. ¿Y qué tipo de joyería? Joyería. Habían unos tíos que tenían el taller de oro, donde fabricaban la joya, una cosa y otra, independientes, no es que tenían relación. Y estaba, por ejemplo, mi tía, que era la que vivía en la casa, o sea, con los que convivíamos, tanto mi tía como mi padre eran joyeros los dos, cada uno con su tienda independiente. Muy bien. ¿Y cuántos hermanos fue ahí? Nosotros somos 5 hermanos. 5. Sí. 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 2 niñas y 3 varones. Vale. Y Raquel, tú... Yo no he vivido nunca en Marruecos, vivió mis abuelos maternos, porque mis abuelos paternos murieron muy jóvenes, de 30 y 27 años, wow. Entonces nunca contaron nada porque mi padre no conoció prácticamente a sus padres, con lo cual la rama de mi padre no sé nada. De la parte de mi madre sí que sé que mi abuelo era un comerciante y que se dedicaba pues a comprar y vender y
y era la manera que tenían de vivir. Pero yo en Marruecos no recuerdo más que eso, que mi abuelo era comerciante. Sí. ¿Y tú has visto fotos de tu casa en Melilla? No, de mi casa sí. A ver, Melilla no es Marruecos. Sí, es España, pertenece sí, a España. sí. Vale. Bueno, yo la única foto que he visto son las fotos de cuando mis abuelos se casaron, pero no era su casa, era la típica foto que iban a un estudio de un fotógrafo y entonces hacían una foto. Pero no podría explicarte nada de la casa de mis abuelos porque no, en aquel entonces no había cámara de fotos. Sí, Con lo cual la única foto que yo recuerdo es la de casado, no habían fotos, no. ¿Y dónde estuve el casa de tus abuelos? No lo sé, sé que mi abuelo era de Tánger, Vale. y mi abuela de Tetuán, eran primos y luego pues se casaron, pero no puedo decirte nada más. Vale, un momento. Y si, Sara, si tuvieras que recordar un plato tipo de comida de tu juventud, ¿cuál sería? Uf, me lo pones muy difícil porque casi no aprendí nada de eso, nada de nada. Yo me fui de Marruecos a los 13 años, ¿no? Y realmente, bueno, tengo recuerdos de lo que hacía en la casa, ¿no? Bueno, yo creo que la dafina es un plato de origen marroquí, ¿no, Raquel? Creo que sí. El couscous, pero la forma como lo hacían en mi casa no es como lo hago yo, lo hago del instantáneo ahora. El de antes era mucho más elaborado y mucho más sofisticado, ¿no? Pues no te sabría decir. La orisa, a lo mejor, he perdido mucho en ese sentido. Sí. Soy muy práctica, soy muy del corre, del momento, de nada de mucha sofisticación, esa es la pura verdad. Y los platos de antes eran muy laboriosos y implicaban mucho tiempo, cosa que hoy por hoy a mí me cuesta mucho trabajo. Sí. ¿Y tu familia ibais a la sinagoga en el barrio judío en Tetuán? Sí. De hecho, la sinagoga de mi padre estaba dentro de la judería. Sí. ¿Ok? Y nosotros íbamos a la judería porque allí estaba la sinagoga de mi padre. Fue la sinagoga de tu padre. Sí, la sinagoga de mi padre significa, no era que él era el dueño, sino que él asistía continuamente. Eso ya era, formaba parte de, eran propietarios todos juntos, ¿no? Sí, se decía. Así se decía. Sí, ¿dónde va? A la sinagoga de mi padre, pero no es que fuera el dueño, sino que era la que nos relacionaba, la que nos unía. Y formaba parte como de todos, era una cosa de todos. Sí, una gran comunidad, una comunidad fuerte. Bueno, ni tan fuerte, eran muy pequeñitos. Eran pequeños, y en la época que yo estaba allí, ya había un poco judío, pero bueno, esa era lo que se llama tefilá de mi padre. Sí. O sea, y no es que fuera el dueño, ¿no? Sino que ya está. Sí. El sentido de pertenencia, como la de mi padre, habían otras más, ¿no? Sí. ¿Y puedes describir un poco cómo parecía el barrio judío? Bueno, las calles de la judería, mira, de verdad que se pueden reproducir muy fácilmente con las del Cal de aquí, calles estrechas, empedradas, claro, con mucho peor mantenimiento porque estaba todo enfangado a lo mejor, pero las construcciones, las características de las calles eran muy parecidas a las que podemos ver aquí en el Cal. Así es. Sí. ¿Y hay un barrio judío en Melilla? En Melilla no ha habido barrios judíos. Ha habido zonas donde había muchos judíos, pero como barrio judío no. Sí. Pero sí que es verdad que la tendencia del judío era siempre estar próximo, unidos y cerca de una sinagoga. Sí. Para no tener que tener mucha distancia para los sábados y las Pascuas para ir a la sinagoga. Entonces siempre se vivía muy cerquita. Por ejemplo, en Melilla habían 4 o 5, pero siempre estaban muy cerquita. Muy bien. ¿Y hubo una gran comunidad de judíos en Melilla? Hay una gran comunidad y hoy en día, cuando digo una gran comunidad, digo comparado con el número de habitantes que tiene Melilla. Sí. Sí, es grande. Es verdad que conforme van pasando los años, la tendencia es que la gente joven se marche a Israel
o ahora últimamente que se están marchando a Londres, porque bueno, sabrás que Londres, la comunidad de Londres, bueno, pues es grande, es ortodoxa, pero sí que se van marchando de Melilla. Antes se iban a España, Madrid, Barcelona, Granada, y ahora directamente ya de Melilla no pisan lo que es la península y se van o a Israel o a Inglaterra, o también hay gente que se va a Nueva York y eso. Sí. Y Sara, tu familia ibais para peregrinajes a los tumbos de santos judeos, por ejemplo. Sí, había una, muy esporádicamente. Yo tengo el recuerdo de en una sola oportunidad de haber ido a un pueblo que se llamaba Ouazzane. Yo también. ¿Ah, sí? Yo también, sí. En Ouazzane, sí. Porque ahí había la tumba y de hecho, no sé si tú recuerdas que encima de la tumba había una gran piedra exagerada y entonces cuando era la Ilulá, pues solíamos ir, bueno, ella iría desde su pueblo, yo iba desde Melilla y la gente pues hacía romería o peregrinaje. Sí. Entonces se pasaba el día allí y era como una fiesta. Sí. Sí. Había un santo, ahora mismo hay un santí que creo no sé que cómo... se llama, creo que era Rebiambram Bendigual. Bendigual, creo. Pero fueron santos de Marruecos originalmente. Sí. Dentro de Marruecos, esto es dentro de Marruecos. Sí. Pero solo fue una tradición de Marruecos o el norte de África. Creo que sí, creo que es de Marruecos exclusivamente. No veo a un ashkenazi yendo a Ouazzane, te digo la verdad. Sí. No me lo imagino mucho. Sí. Los de Jabad, por ejemplo, van a el del 770, ¿no? Del Rebel Lubavitch, no veo a ninguno de Jabad, por ejemplo, yendo, pienso yo, ¿no? Pero bueno, en forma cómica, todos son respetables, por supuestísimo, ¿no? Pero bueno, la influencia cultural, ¿no? La influencia religiosa, lógicamente imperaba también la influencia por el área en donde uno vivía, ¿no? En esa época tampoco no habían tantos medios de comunicación como pudiera ser internet, la información se divulgaba tanto, ¿no? Y le iba muy lento, muy poco a poco, y realmente eran grandes personajes. O sea, eran personas muy carismáticas, nobles, muy rectas, que no se dejaban, digamos, influenciar por presiones externas como para decidir una cosa por conveniencia o por otra. Eran personas sumamente rectas y muy sabias, que probablemente habrían hecho muchos milagros también. A mí ya no me llega nada de eso, ¿no? Pero probablemente haya habido mucho de eso y se habían ganado el respeto y la admiración de generaciones y generaciones. Bueno, actualmente sigue yendo, se sigue yendo. Hoy por hoy se sigue yendo. Yo no sé este santo de cuándo data, pero actualmente se sigue yendo a ver la tumba. Sí. Pero los santos como antes no existen ahora, hoy en día. En Marruecos, por ejemplo. No, vivos, dices tú. Sí. Bueno, la población en Marruecos es muy baja, es muy poca hoy por hoy, ¿no? Sí. La gente, creo que hoy por hoy, los que viven allí intentan sobrevivir y subsistir también, ¿no? El entorno ya no es el mismo de antes. Sí. No lo sé, uno de los últimos, así que era muy importante, Baba Saleh, no sé si te suena, no te suena. Pues él de Marruecos él emigró a Israel. Sí. Y él murió en Israel. Sí. Okay. Después, pero es mi ignorancia, es mi falta de conocimiento. No sé si hoy por hoy hay alguna figura muy importante en Marruecos que, desde luego, al nivel de estos tzadikim, ¿no? A los que uno iba, creo que hoy por hoy no hay. Sí. ¿Y los santos fueron siempre hombres o mujeres también? Estas son las tzadikas, ¿no? No lo sé. Bueno, claro. Por ejemplo, en Israel sí que está la tumba de Rachel, que todo el mundo va en una tzadika, pero en Marruecos... Si se refiere, tú te refieres a la época de Marruecos. Yo en Marruecos no he conocido ninguna tzadika. Estaba Sol, no me acuerdo que había,
Era una historia así también como muy impactante, ¿no? De por querer llevar su fe y su religión, creo que inclusive dio su vida y todo eso, pero con una actitud muy recta, muy noble, muy... Sí. No, sí, sí. ¿Y tu familia se le prestáis rituales como memona después de Pesach? Lo hacíamos, pero se perdió. Se perdió porque nosotros nos trasladamos a Venezuela. Ah, sí. Sí. Después de Marruecos. Después de Marruecos nos fuimos a Venezuela. Y en Venezuela las condiciones de inseguridad y de peligro eran tan grandes que a la gente le daba miedo salir de su casa y ir de casa en casa. Mientras vivimos en Marruecos, en Tetuán, sí se hacía. ¿Okay? Pero ya trasladándonos a Venezuela, cada vez un poquito menos. Pero por las circunstancias ambientales, sí. Y al final, ¿en qué se redujo todo? En que toda la familia, en vez de ir, porque la tradición era ir de casa en casa, ir a visitar a todos los familiares y cada uno ponía su supermesa y todo. Pero al final lo que se redujo era en Caracas, te estoy hablando, ¿eh? O sea, se ponía una mesa espectacular y toda la familia iban a ese solo punto. Y así ya se reunía toda la familia. Y he oído que a veces musulmanes fueron involucrados en la celebración de Memona en algunos pueblos, pero no sé si... En el mío no, y que yo recuerde de mi memoria infantil, nunca, no, era tipo familia, era familia. Sí. Yo, sin embargo, a diferencia de Sara, mis abuelos hacían mimona y cuando vinieron a Melilla se siguió haciendo mimona, mis padres siguieron haciendo mimona, mi hermano sigue haciéndolo y yo perdí la costumbre cuando vine aquí a Barcelona. Sí. Yo llevo en Barcelona hace 25 años, pero por ejemplo mi hermano sigue teniendo la costumbre. Entonces, bueno, es lo que ya te ha dicho, el ir de casa en casa. Entonces siempre recuerdo yo que en la mesa había un pescado, ¿verdad? Había un pescado crudo con una espiguita de trigo, que además mi padre y mis abuelos la compraban cuando ya había terminado, o sea, cuando había caído el sol, porque no se podía meter nada que no fuera exacto. Entonces preparaban la mesa y esperaban, y cuando ya era la hora, entonces sí, habían puestos donde vendían la espiguita, luego había harina con huevos duros. Sí, y monedas de plata, ¿no? Monedas de plata. Y luego pues ya pues yo qué sé, pues a lo mejor se ponía pues unas tortillas o la de esa. Y sí que esperaban las pastelerías, esperaban a que acabara el último día para que los padres los judíos pudieran ir a comprar pasteles y ya se llenaba la casa. Ya te digo, yo la he perdido esa costumbre al llegar aquí a Barcelona, que no se estila, pero mi hermano sigue manteniéndola y esa sí que es tradición de hace muchísimos años. Sí, muy bien. Raquel, ¿crees que está triste que esta tradición de Memona en España al menos va a perder un poco? A mí me hace mucha pena. Sí. Sí, pero a ver, yo el venir a Barcelona supuso un cambio de muchas tradiciones que yo tenía de muchísimas generaciones. Pasó con Mimona, pasó con Purín. El Purín, por ejemplo, nosotros era una fiesta que lo celebrábamos muchísimo. Mi madre, muchos días antes, se dedicaba a hacer dulce. Ella me imagino que mucho dulce, y se van guardando, venga. Entonces, cuando llegaba Purín, pues venga, a la tía, a la prima, a la vecina, tal. Y íbamos normalmente las niñas y intercambiábamos los platos y era muy bonito. Aquí en Barcelona yo solo he mantenido esa costumbre un poquito cuando llegué. Bueno, una de las primeras personas que conocí fue a su marido y entonces ella con su cuñada y yo he mantenido 2 o 3 personas, por decir algo. Pero ya no lo hacemos como se hacía antiguamente de dulce, sino que vamos y compramos pues cosas prefabricadas. Sí. Y yo he notado mucho la pérdida de tradición en Barcelona, en muchísimas cosas. Sí. Pero en la SIB, la sinagoga, la comunidad son la mayoría sefardí, ¿no? Hay muchísimo. Bueno, hay muchos sefardí y también hay askenazí, porque por ejemplo en Kippur, en Rosh Hashanah y Kippur y en Pesach sí que hay una parte sefardí y una parte askenazí.
Sí. Hacen los dos ritos. Pero sí, hay muchos sefardí en Y Barcelona. la parte sefardí no celebráis esas cosas como... Porque hay mucha gente de Marruecos en parte de De Marruecos, la hay SIP. gente de Turquía, hay gente de Italia, todo eso. Pero piensa tú que esto era una tradición familiar, no era una tradición comunitaria. Ah, Aquí la comunidad ha intentado abarcar un poquito esa parte, ¿no? Y al final lo que se hace muchas veces es hacer grandes fiestas multitudinarias, invitando a todo el mundo con fiestas de alegría, todo eso. Que bueno, sustituye, pero no es el mantener la costumbre original. Sí. Es totalmente diferente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una forma de subsistir un poquito los tiempos clave, los momentos importantes, porque si no, el individuo como tal, el individuo judío como tal, lo terminaría perdiendo totalmente. Hay un núcleo muy, muy, muy reducido de personas hoy por hoy aquí en Barcelona, que siguen manteniendo sus tradiciones o los días de fiesta, los días de Hagim como tal, en el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque sencillamente es muy difícil ir contracorriente por un lado y el buscar o el adecuar tu vida laboral, por ejemplo, con la fiesta judía, ¿no? Y el poder mantener eso implica un sacrificio y un esfuerzo activo extra para poderlo mantener. Sí. Y Sara, ¿puedo preguntar cuáles idiomas hablaste en tu juventud en Marruecos? Español solamente. Árabe nunca llegué a aprender y eso me da mucha rabia. Sí. Hoy aquí, por mi trabajo, me hubiera ayudado muchísimo saber árabe. Sí. Pero nunca. Lo único que aprendí fue español. La influencia cultural era muy fuerte. ¿Y sabías gente quien pudieron hablar en Haketia? Sí. En mi casa se hablaba Haketia. Sí. ¿Tus padres? Sí, pero no en el idioma habitual, porque eso anteriormente se asociaba como con... suena mal, pero se asociaba como con antigüedad, como gente de baja categoría. Sí. Y entonces, claro, no se hablaba habitualmente. A lo mejor palabras puntuales, aisladas, como si alguna vez no quieres que el que esté a tu lado se entere porque no entienda el idioma, entonces decían esa palabrita, sí, pero no como el idioma de base. Sí, pero Haketia, ¿cuál es una mezcla de idiomas, no? Sí, un poquito como entre hebreo, español antiguo, árabe, ¿no? De hecho, actualmente es verdad que nunca, yo tampoco, mi familia nunca lo habló de seguido, si no eran palabras, pero es verdad que, por ejemplo, ella y yo sí que nos mandamos y dentro de la conversación hay alguna palabra. Alguna palabrita. Guajala, bueno, yo qué sé. Sí, Boril, o sea, mantenemos sin darnos cuenta soltamos una palabra. Exacto. Sí, y yo tengo una hija que está en Londres y bueno, ella, claro, es lo que me ha escuchado a mí. Y ella también utiliza esas palabras. Sí, a mí me gustó mucho que esas 3 o 4 o 10 palabras mi hija también la haya agregado a su vocabulario. Sí. Sí. Muy bien. ¿Y tu familia en Melilla hablaron en Haketia o no? Bueno, es igual que ella. Sí. O sea, es suelto. No era de seguido, pero sí, muchísimo. Había muchísimo vocabulario. Y claro, ella porque se fue muy jovencita ya a Caracas. Pero los míos, por ejemplo, mis abuelos sí hablaban árabe. Sí. Y mi padre mis padres hablaba... también hablaban. Darija. Ella porque era muy pequeñita, claro, cuando se fue. Sí, pero en la casa se hablaba español. Sí, ni siquiera hebreo ni nada. Y luego yo estaba en el colegio judío francés, la Alianza Francesa Israelita. Como había muy pocos niños, se cerró y luego pasé al colegio oficial español. No pasé a ningún colegio árabe, sino al español. Sí. Y con lo cual, pues ya está. ¿Puedes recordar si fue difícil no hablar Darija en Marruecos cuando... ¿No hablar qué? Darija. Darija? Es como árabe de Marruecos. Es un dialecto de árabe. Para mí, absolutamente ninguna dificultad. Nada.
Es más, ellos, los árabes de allí, los musulmanes, también hablaban muchísimo español. Ten en cuenta que era una colonia española. Claro, Entonces, sí, ellos mantenían su idioma, pero ellos hablaban el español. Incluso hoy en día, los pueblos de Marruecos que están lindando con Melilla, los que están pegando, siguen teniendo esa influencia española, y tú te puedes ir a pueblos donde hablan perfectamente el español. Sí. Porque ellos sí que han mantenido cuando era colonia española. Sí, he ido a Tánger y yo hablé mucho español con mucha gente. El francés también, allí en Tánger era francés. Francés, todo el mundo hablaba francés. Sí. Todo el mundo hablaba. Iban, pues eso, al colegio que fue ya la Alianza Francesa. Había mucha relación entre el judío y el francés. Sí. Y Sara, ¿puedo preguntar si cuando crecías te sentías marroquí? ¿O qué? ¿Cómo? Mira, yo sentimentalmente, yo pasé, digamos, el lapso más largo de mi vida lo pasé en Venezuela. Sí, verdad. Muy importante. Yo afectivamente me siento más cercana a Venezuela. Sí, la verdad. ¿Y experimentaste antisemitismo cuando crecías en Marruecos? Sí. Mira, cuando estaba en el colegio español, yo tenía amigas musulmanas, muy amigas católicas y amigas judías, ¿ok? El único episodio que yo me acuerdo fue una vez que estaba al lado de una amiga, se llamaba Wafa, ¿ok? Y ella tenía un diccionario y ella en la parte frontal o de la parte de atrás estaban todas las banderas, y entonces ella tenía la bandera de Israel, la tenía totalmente borrada, o sea, como machacada con un bolígrafo. Sí. Y ella me dijo que había sido su hermano. Eso te puedo decir que es el único dato así que recuerdo. Del resto, yo era muy niña y aparte siempre muy alejada de todo lo que es la realidad. Era así y sigo siendo así. Yo me creo mi fantasía, no capto nunca nada ni me doy cuenta de nada. Sí. Así que, bueno, eso fue porque me tocó de frente, ¿no? Porque no tuve la oportunidad de evitarlo, pero... Y Raquel, ¿tú experimentaste? Bueno, yo sí que la información que tengo de mis abuelos de hablar era que había muy buena convivencia. Sí. Muy bien, se relacionaban muy bien. Nunca me han contado nada de que tuvieran problemas por ser judíos. De hecho, sí que también recuerdo pues que en determinadas Pascuas, pues por ejemplo en Pesaj, el dar mazá a los vecinos y los vecinos darle a ellos chubaiquía. Sí, yo recuerdo, por lo menos el recuerdo de mi abuela, porque mi abuela fue una persona que murió de muy mayor, y entonces yo me preocupé, yo ya tenía 24, 25 años, entonces yo me preocupé de preguntarle muchas cosas a mi abuela, y yo tengo un álbum de fotos muy antiguo, donde ella sí, cuando yo ya vi que estaba muy malita, yo le decía, bueno, mi abuela, ¿y quién es este? Este era el abuelo, yo qué sé qué, pero claro, no eran las fotos de hoy en día, sino eran fotos de estudio. Claro, no eran las contranegas. Eran pues que a lo mejor eso, normalmente eran las bodas. Tengo muchas fotos de bodas de los bisabuelos, de tal. Y entonces, bueno, pues mi abuela sí que me contaba muchas cosas, y desde luego recuerdo que no tenían problemas de antisemitismo, ¿eh? Sí. Yo no recuerdo ningún episodio. Que lo hubo, puede ser, pero no lo recuerdo. Yo sí sé que hubo de gente, ya nosotros nos habíamos ido, pero en Tetuán mismo, de gente que habían degollado, ¿no? Sí, quizás la última etapa. Vale, sí. Claro, yo estoy hablando de una etapa mucho anterior. Sí, mucho anterior, sí. Antes claro. de 48, por ejemplo. Exactamente, claro. Es que ya allí mis abuelos ya vinieron a España. Claro. Ya vinieron a Melilla. Pero después sí que es verdad que ya se vivió una época peligrosa. Sí. Fue donde la gente empezó a marcharse. Sí. Con el presencia colonial y luego la formación de Israel. ¿Formación de? Israel. Sí, sí, Estado de Israel. El mirar al judío quizás ya se empezó a mirar con un poco de enemigo o de rival de enemigo, ¿sabes? Sí. Por cuando se creó el Estado de Israel. De hecho empezaron a salir pues montones de gente, ya empezaron a emigrar, pues
Sí. Muchísima gente Sí. fue a Venezuela y a Israel Sí. y bueno, a España, pero ya empezaron a marcharse. Me imagino que hoy en día incluso la colonia judía que debe haber en Tánger y Tetuán tiene que ser muy pequeña, ¿no? En Sí. Tetuán es casi nada. Ya nada. No sé Sí, si sí, son sí. 4 personas. Oh, sí, 4. Creo que sí. Sí, ya prácticamente no. ¿Te pone triste que es tan pequeño o no mucho? Me preocupan esas 4 personas. No me pone triste. Sí, sí. Exactamente, ¿qué será de esas 4 personas? Exacto, ¿Cómo lo estarán viviendo? cómo lo estarán pasando. Exacto. Esa es la parte que... Pero sí hoy pienso por en hoy algo. lo que está claro es que aquella época de esplendor y de buena relación, hoy por hoy eso es imposible. Sí. Hoy por hoy no se podría vivir como se vivió hace 100 años, no, Sí. ya no, ya cambió todo mucho. Y Sara, ¿puedes recordar si tus padres o abuelos les gustó como Mohammed V, el rey Mohammed V? Sí. Eran muy defensores del rey. Sí. Porque el rey siempre fue muy protector de toda la comunidad judía, en todas las ciudades. Sí. Sí. Durante la guerra mundial. Sí. Sí. Es un papel importante, bueno, así como luego cuando murió y entró Hassan el hijo ya la cosa cambió, pero sí que es verdad Sí. que con Mohammed V tenía muy buena relación con los judíos. Sí, sí. Y Hassan Hassan II. II no me acuerdo Sí, que hubiera el sido hijo. malo. Bueno, Sí. no, empezó ya no era el padre, ya ponía muchas trabas, ya ponía impedimentos y ya ponía, sí, Sí. ya la relación con el judío ya no era... ¿No? Pues yo tenía una buena imagen, o sea, como un buen recuerdo de haber oído, no es porque haya vivido ni sepa nada. Pero mi memoria era de que también defendía a los judíos. No, nada que ver con su padre. Ah, mira. ¿Y Mohammed VI, rey de ahora? Pues dicen que tiene muy buena relación con las comunidades judías de Casablanca y todo eso. Sí. Sí, y que uno de los grandes amigos judíos de Mohammed VI. Claro, yo Mohammed VI, fíjate qué curioso, casi como he vivido yo la etapa del padre y del abuelo, bueno, de Sí. referencia, esa etapa a mí ya me ha pillado aquí en Barcelona. Claro, y te has desligado. Me he desligado completamente. No tengo ni idea del papel que tiene ahora el rey en Sí. Marruecos. No tengo ni idea, fíjate. Aparentemente, recientemente hay muchos como proyectos de reconstrucción de la patrimonio judía, que es muy interesante, como sinagogas y sí, recolección de archivos judíos y cosas así. Y sí, me gusta esta idea, pero también no conozco mucho sobre el rey de ahora. No puedo hacerte nada de ello. Y Raquel, ¿puedo preguntar cuál fue los trabajos de tus padres en Melilla? Sí, un comerciante. Comerciante. Mi madre no trabajaba porque, bueno, en esa época una mujer que trabajara era como difícil y mi padre era comerciante. Mi padre se quedó, pues tendría 6 o 7 años cuando se quedó sin padre y sin madre y entonces, bueno, pues vivía con su abuela y la manera que tenían era pues irse por allí, por los campos, por los pueblecitos, sí que entraban a Marruecos, pues nada, como siempre explicaba, con una cajita, vendiendo mecheritos, cerillas y no sé qué. Pero eso de 8 o 10 años vendiendo. Y luego mi padre no tenía ningún tipo de estudio, nunca fue al colegio, era analfabeto, pero fue una persona que se instruyó a ella misma. Y luego fue un gran lector, yo leo mucho gracias a mi padre, que él aprendió mucho y leía muchísimo y aprendió él de mayor. Y él, pues eso, era un comerciante. Luego ya tuvo una tienda y tal, pero comercio. Sí. Y gracias. Sí. Y Raquel, tus abuelos tenían el estado de Demi. ¿Qué es el estado de Yemi? Demi Ay, no sé qué. es un estado que fue parte del gobierno de Marruecos hace muchos años y que es como judíos fueron como una comunidad protectado por el Estado de Marruecos, pero había algunos impuestos específicos a judíos que necesitaron pagar y algunas reglas que necesitaron seguir. Y Yo no lo he oído nunca he jamás en la escuchado, yo vida. tampoco. sí, vale. Pues no lo sabía. Yo Yo tampoco. no lo he vivido. Sí, sí, sí. No, Ok. nunca he escuchado Sí. eso. Creo que terminó hace
no sé, un siglo o algo. Fue muy Sí, antiguo. bueno, esto más o menos cuando yo hablo de más de un siglo. Sí, Hablo de sí, 100 y claro, pico años, claro. claro. Sí. No sé, no. Vale. no. Puedo enviaros información si os interesa. No sé. Sí. Y Sara, ¿puedes recordar si escuchabas música andalusí o marroquí cuando crecías o no? ¿O música sefardí? No puedes. No, mira, yo me recuerdo, y que a mí me parecía horrible, que no me gustaba, pero a mi madre, por ejemplo, le gustaba. Que en las bodas, por ejemplo, se cantaba tipo árabe, ¿no? Un poquito tipo árabe, y se llamaba gente, a personas árabes para animar las fiestas. Y yo, a mí me fastidiaba esa música horriblemente. ¿Ah, sí? Sí, no me gustaba. Sí. Ya, y el andaluz, por ejemplo, tipo gitano, todo eso, flamenco, así, tampoco me gusta ese tipo de música. O sea que ni por influencia del uno ni del otro. ¿Ah, sí? O sea, que nada. Nosotros, por ejemplo, el tema este de la música marroquí, sí que sigue hasta hoy en día. ¿Sabes cuando Awadi, se ¿no es que casan? se llamaban Awadi? ¿Awadi? ¿Eso no eran los Awadi Los que venían con Sí, los de... Ay, sí. no sé cómo se llamaba. Creo que se llamaba Awadi. Hoy en día, cuando se casan, nosotros, por ejemplo, tenemos una costumbre muy típica sefardí de Marruecos, que es la noche sí, de berberisca. de paño, sí. De paño. Sí. Vale, donde, bueno, la novia se viste con un traje que normalmente tiene 100 y pico Sí, años. sí. Muy bonito. Se va, nadie tiene un traje de eso, sino que a lo mejor hay un par de señoras que lo tienen Sí. de su antepasado y tú se lo pides y te lo entrega con mucho cuidado, porque claro, es una joya. Bien, pues esa noche es una noche muy moruna. Muy moruna. Yo cuando me casé, mi marido me dijo, a mí no me vaya a traer tambores ni nada, porque él es de aquí. Pero hoy en día, todavía, cuando se casan, vienen los tambores y se baila moruno. Hoy en día. Sí. Todavía sigue. Bueno, ¿tú lo hiciste? Bueno, ¿O no? no me dejó de aquí. Yo lo hice. Yo no. Yo lo hice, ¿Ves? pero No para me que dejó. tú veas que mi situación fue la inversa. Digo, yo esto que parece un traje de disfraces, yo que me voy a poner. Ah, tú esto. no quisiste. Yo no quería hacerlo, No. pero lo hice. Lo hice porque para mi familia esa era una noche muy importante. Para mí es mucho más bonito ese traje que un traje Que blanco, blanco. totalmente. ¿Ah, sí? Pero ¿Sabes? tú hiciste. Sí, yo lo hice. en tu Lo que boda. pasa que mi marido no quiso que vinieran ni que bailáramos. Bailamos, pero normal. Pero no bailamos nada moruno. Pero sí, se sigue manteniendo. ¿Ah, sí? Sí, eso lo sigue Se manteniendo. sigue ¿verdad? manteniendo, sí. Y mi hija, por ejemplo, le hace mucha ilusión casarse con el traje de paño también. ¿Ah, ¿A sí? que sí? Y luego los invitados se ponen chilaba. Exacto. Y caftanes. ¿Sabes lo que es chilaba? Sí, Y chilaba, caftanes sí. y tal. Bueno, Y caftanes, y caftanes que son los como vestidos así elegantes de mujeres. Sí, eso se sigue manteniendo y fíjate tú, sí. ¿Ves? Eso no se ha perdido. Es verdad. ¿Es una tradición sefardí? ¿O es Sí, más marroquí. sefardí marroquí? Yo Sefardí creo que es marroquí. ¿verdad? Sí. Sefardí, pero marroquí. Sí, yo no Porque- sé si los egipcios lo hacen, los argelinos lo hacen, no lo sé. Porque desde luego mi marido es turco-italiano, y vamos, él alucinó. Cuando me vi aparecer con aquel traje, ellos nunca la habían visto. Sí. Es una cosa sefardí marroquí, ese vestido. Sí. ¿Y los marroquíes celebran este tipo de boda también o no? Con este vestido no. Sí. No, los No, musulmanes, no. dices tú. Sí, no. No tengo ni idea, tú sabes. Yo creo que no. ¿Y por qué no? Si la costumbre es de ellos. Pues yo qué sé. Yo creo No, que no, era una yo mezcla. no lo sé si lo Yo hacen o no nunca lo lo he hacen. visto. Nunca. Yo creo que era una mezcla. A ver, el traje era El paño era de antigua, terciopelo negro, precioso. bordado todo en dorado, espectacular, súper Claro. llamativo. Lo que pasa es que como la música que vivían en el país era esta, la de los tambores, pues se unió. Pero yo creo que los musulmanes no se visten de No paño. lo sé. Por eso yo tampoco. Vamos a averiguarlo, Flor. Sí, que lo vale. mandamos por WhatsApp. No sabemos, oye, ahora no sabemos.
Porque cuando he ido a Tanja había muchas fotos de la novia, ¿no? Con un vestido. No sé, estuve pensando quizás es una tradición compartida. Pero esas novias que eran judías, musulmanas. Musulmana, sí. O a lo mejor de Fue ella, en como las las pelequerías con las fotos de la novia y para... Mira, el judío se asimila donde va y se va acoplando al ambiente en donde está. Hasta el chino se hace chino, ¿ok? Sí, sí. Entonces, no sería nada raro que la costumbre original fuera marroquí. Viniera de Marruecos. Y después ahora, como la costumbre de vestirse de blanco, nosotros hacemos También. la de la marroquí más la de la sociedad Sí, occidental. sí, porque es verdad, nos adaptamos donde vayamos. Sí. No se nota, así como hay otras religiones donde tú notas que no son del sitio, Sí. nosotros, pues eso, nos adaptamos, que hay que vestirse de blanco, hay que bailar sevillana, sardana, lo que haga falta, Que haga falta. lo que haga falta, es verdad, Sí. nos adaptamos muy bien donde vayamos. Es verdad. Sí. Ay, Flora, creo que te lo pasarías muy bien con mi suegra, de verdad. ¿Ah, Con sí? esta entrevista con Uy, mi pero a suegra tu te- suegra le puede decir Uf, muchas un cosas. montoncísimo de más de Es cosas. que pero ella vivió ahí. Es que sí, no, y ella, todas estas costumbres las tiene desde. Y ella nunca vivió en la judería tampoco, pero a mi suegro sí. A mi suegro no le veo muy No, tu accesible a suegro la menos. entrevista, pero a mi suegra sí. Lo que ¿Puedo pasa es que preguntar cuando con le él? dije, no estaba de buen ánimo. Ese día se lo volveré a preguntar. Ah, sí, vale, muy bien. Me encantaría hablar con ellos. Sí, Claro, sí, porque de hay verdad. gente que ya... De ella sí que te podría dar un montón de información y súper válida. Sí. Aparte que es simpaticísima, es muy Muy. alegre. Sí. Muy Ojalá bien. voy a volver a Sí, preguntar. vale. ¿Nos falta mucho? No. Para terminar un poco, puedo preguntar cómo y por qué saliste de Marruecos a Venezuela. Por lo que dijo Raquel antes, ¿no? La situación se fue poniendo cada vez más tensa y bueno, se empezaban a ir los judíos y cada vez quedaban menos. La situación familiar nuestra se puso muy delicada. Fue muy difícil los últimos tiempos. Mi padre había fallecido, mi madre tenía toda la familia en Venezuela y entonces fue como una tabla de salvación el irnos ya para Venezuela y allí tuvo el apoyo. Mi tía, que era, ¿te acuerdas? La que vivía con nosotros en la casa, ella se fue con anticipación y cuando nos trasladamos a Venezuela, ella seguía viviendo allí con nosotros en la misma casa, aunque mi padre hubiera fallecido. O sea, vivían mi madre y su cuñado. Sí, Sí. vale. ¿Y fue difícil para salir de Marruecos o no? Salimos escapados. O sea, a escondida, en la madrugada. Yo salí con un pasaporte falso español. Sí. Sí. Ahora me suena más dramático de como lo viví en el momento, ¿no? Porque eras pequeña y no Sí. sabías la importancia que tenía. Claro, yo para mí No. tranquilísima. De hecho, cumplí los 13 años en el viaje. Yo creo que yo era muy infantil, ¿no? Bueno, porque tú no podías apreciar lo que estabas haciendo de pasar con un Sí. pasaporte falso, Exacto. ni que ¿Sabes con qué tu madre lo pasaporte estuviera pasé? pasando Con el de fatal. Eva. Yo pasé como hija de Moisés Macías. Yo era Eva y mi hermana era la hermana otra, no me acuerdo. ¿Has cómo se visto? llama. Fíjate. Era Claro, no eras era- consciente de lo que No. estabas haciendo por la edad. Porque claro, era muy peligroso. Sí. Te llegan a pillar. Pues sí. En Marruecos no había tontería. En Marruecos los llegan a pillar y mejor que no hablemos. Sí. Sí. Y Raquel, ¿por qué tú saliste de Melilla? Bueno, a ver, te explico. Mis abuelos vinieron a Melilla, que era España, pues por una cuestión de negocio. Mi abuelo, que era comerciante en Marruecos, pues le salió una buena oportunidad de trabajar en Melilla. Y entonces ya se vino a Melilla. Y ahí nació mi madre, sus hermanos y tal. Y luego yo salí de Melilla, pues porque conocí a un catalán y me casé con él. Y llevo aquí ya 26 años. Sí. Y te voy a contar otra cosa que no tiene nada que ver con la entrevista. Buenísimo. Sí. Nosotras no nos conocíamos de nada. Buenísimo. Somos amigas desde hace cuánto, Raquel. Ahora somos como hermanas, ¿eh? Ahora somos hermanas, pero amigas ¿Desde cuándo? No, hicimos el bat misma de las niñas, Oh. pero aparte de allí ni siquiera Ni éramos- hola y adiós, ¿cómo estás? A lo 5 años. Desde hace 5 años para acá tenemos una relación súper estrecha, pero nosotras nos casamos el mismo día, hicimos el Espera. Shabbat Hatán el mismo día y tuvimos a nuestra primera hija el El mismo mismo día. día. Eso es No, increíble. ¿cumpleaños?
Vale. Pero sí, una gran casualidad, porque además yo recuerdo mi marido con sus suegros, bueno, porque sus suegros han sido unas personas muy queridas y son muy queridas. Y yo recuerdo de mi marido ir a hablar con su suegro, bueno, que me caso, que no sé qué, que me voy a Venezuela a casar. ¿Cómo? Y se casaron el mismo día. Y luego ella tuvo a su hija mayor justo el mismo día que se... Y nosotros de luna de miel nos vinimos a Barcelona a pasarlo. Y el Shabbat Hatán, que es una fiesta que se hace en Shavuot, ¿era? O ¿En no, en Shavuot? Sukkot, En no me Sukkot, acuerdo. Sukkot. En Sukkot lo hicimos juntas. ¿Ah, Y sí? no nos conocíamos de nada. nada. No nos conocíamos de Y la nada. bar mitzvah de las niñas La bar juntas, mitzvah. y nos unen muchas cosas, ¿sí? Y ahora tenemos una relación... Aparte de todo eso, porque antes nada Sí, de antes eso era no hola y había adiós, unido, pero ¿verdad? ahora estamos muy unidas. Sí. Ah, muy bien. Qué Sí, feliz. pero mira, las casualidades de la vida que al final no terminan, no son casualidades. Ah. Yo soy muy creyente en Dios y yo creo que todo viene de arriba, de verdad. Sí, Sí. 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 ¿Verdad? Pues gracias, podemos Flora, muchas terminarlo, gracias a ti. no pasa nada.